Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a continuar con la siguiente clase que es el análisis técnico y esta va a estar presentada por nuestra máster Estela. Adelante, Estela, te escuchamos. Gracias, Claudia. Gracias, bienvenidos todos y buenas tardes. Y pues como dice Claudia, en esta ocasión me toca a mí compartirles pues la información que hemos aprendido respecto al análisis técnico, ¿verdad? Y vamos a comenzar pues leyendo esta diapositiva donde nos explica qué viene siendo el análisis técnico y nos dice que es una metodología que utiliza gráficos y datos históricos de precios y volúmenes para prever futuros movimientos del mercado. Los gráficos se analizan utilizando varios indicadores para realizar recomendaciones de inversión. Esto es lo que viene siendo el análisis técnico, que en sí nos vamos a enfocar un poquito en el gráfico, lo que es la gráfica del análisis técnico, ¿verdad? Y aquí a continuación, como pueden ver en la diapositiva, podemos ver los tipos de gráficos más comunes que vienen siendo, como ven en la fotografía, los gráficos de líneas, los gráficos de puntos y figuras, los gráficos de velas, que son en los que nos vamos a enfocar un poquito, el soporte y resistencia, la ruptura de techo y piso y los canales. Como pueden observar en las fotos que están aquí en la diapositiva, pues son los diferentes tipos de gráficos que se manejan, pero nosotros nos vamos a enfocar un poco en el gráfico de velas japonesas. ¿Ok? Aquí podemos ver la ilustración, lo que viene siendo el gráfico de líneas, para que ustedes lo distingan. Aquí está el gráfico de puntos y figuras. Tenemos el gráfico de velas japonesas. Y tenemos lo que viene siendo el canal con su resistencia y su soporte. Tenemos la ruptura de techo y la ruptura de piso. Aquí nos vamos a detener un poquito para que ustedes observen, cómo es que aquí una vela roja está rompiendo el techo. Eso es bien importante, quizás es un idioma, ¿verdad?, al que vamos a estar pues queriéndonos ubicar y escuchando pues palabras que vamos a estar utilizando al momento de hacer el análisis en el gráfico en el que ya nos ha enseñado nuestra máster Claudia. Como podemos observar, aquí esta vela roja está rompiendo el techo. A eso le vamos a llamar ruptura de techo. Y acá abajo está otra vela roja, donde les estoy señalando, donde dice que está rompiendo el piso. Y esta frase pues va a ser una ruptura de piso, ¿verdad? Para que cuando ustedes escuchen este tipo de palabras, pues que no les sean ajenas. Aquí tenemos los diferentes canales de trading y análisis de patrones chartistas. Como podemos ver en el primero, tenemos lo que viene siendo el canal ascendente, que por su palabra ascendente, pues ustedes pueden observar que va hacia arriba. Y enseguida tenemos el descendente, que viceversa, es el que trabaja hacia abajo. También tenemos el canal lateral, que es el que nos muestra. Les voy a dar el concepto de lo que viene siendo cada canal. El ascendente nos dice que el patrón de este canal suelen formarse cuando los precios se mueven al alza. ¿Ok? Ese es el canal ascendente. Y lo contrario del descendente, pues es cuando los precios de un activo alcanzan el máximo y mínimo al mismo tiempo, que viene siendo un rango de precios con tendencia a la baja. Por eso se llama canal descendente. Mientras que nuestro canal lateral, también conocido como canal horizontal o canales horizontales, es un rango de precios en el que el precio de un activo se mueve en un intervalo relativamente estrecho, sin una tendencia clara al alza o a la baja, que se mantiene en el mismo nivel. Y por último, este dibujo, pues es para que ustedes observen que
La línea verde es la que está formando el canal, ¿verdad? Aquí ustedes ven una línea verde, otra línea verde, y esa es la forma del canal. Esas líneas nosotros las vamos a formar en el gráfico. Y pues aquí vamos a hablar un poquito de los tipos de patrones de velas japonesas. Primero quisiera pues hacerles una pregunta o más bien comentarles qué es o qué significa una vela japonesa, también conocida como un candlestick. Y bien, su concepto es que son un tipo de gráfico que muestra el comportamiento del precio de un activo financiero durante un periodo de tiempo. Eso viene siendo una vela japonesa. Es una categoría de análisis técnico más antiguo y usado en el mundo. O sea, desde hace mucho tiempo que utilizan este tipo de análisis. Su nombre de vela es porque se semeja a una vela con un cuerpo y dos mechas. La mecha superior y la mecha de abajo, ¿verdad? Inferior. Y dice, son originarias de Japón, por eso es que se llaman velas japonesas y creadas por los comerciantes de arroz en el siglo XVIII. Desde entonces se utilizan este tipo de velas japonesas o este tipo de patrones, el que nos hace pues distinguir los movimientos de los precios del mercado. Y aquí tenemos el concepto donde dice que cada vela refleja el precio de apertura y de cierre. O sea, nos muestra en sí cómo ha trabajado el precio de esa compañía o de esa acción que tú estás observando. Máximo y mínimo del intervalo. O sea, hasta dónde llegó, hasta dónde topó en la parte más alta del precio o hasta dónde topó en la parte más baja del precio. Los patrones de velas japonesas son una representación visual de los movimientos de precios de los mercados. Tú eliges el gráfico de tiempo de vela que deseas analizar. Está por demás decirles pues que nosotros en el gráfico lo vamos a maniobrar, ¿verdad? Nosotros vamos a elegir el tiempo en el que queremos observar ese tipo de gráfico o bien esa vela. Tú vas a determinar si quieres observar el precio de la acción en la vela, ya sea a una hora, a 4 horas, a 8 horas, a un minuto, a un día, etcétera. Es depende como usted quiera observar y hay recomendaciones para ciertos tipos de estrategias que le dicen cuál es la mejor. Le recomiendan cuál es la mejor opción de revisar sus velas. Si en una hora hay estrategias que si usted las revisa en una hora, pues es mejor. Hay veces que es mejor en un mes, en un año y sucesivamente. Existen 42 patrones reconocidos de velas japonesas. El hecho de que diga que existen 42 patrones no quiere decir que son todos. 42 reconocidos, más sin embargo, hay alrededor de más de 150 tipos de patrones de velas. Por lo tanto, yo te recomiendo, no es necesario aprendértelas, ¿verdad? Conforme tú las vayas usando, las vas a ir ubicando, pero no hay necesidad de aprenderte, imagínate, pues todas estas nombres de velas, como viene siendo la vela doji con sus 5 diferentes tipos de patrones, que la tenemos aquí en la siguiente lámina. Esa vela doji tenemos que distinguir los diferentes tipos de patrones que tiene, como por ejemplo la doji clásica o también llamada doji estándar. También tenemos la doji de patas largas. Es la segunda, la que les muestro aquí. Si ustedes ven, el nombre tiene semejanza con el dibujo, ¿verdad? Si nosotros observamos, tenemos aquí la tercera, la doji libélula, y pues sí, el dibujo tiene parecido, ¿verdad? A una libélula. Tenemos la doji lápida, como la observan, y también tenemos la doji de 4 precios. La doji de 4 precios
nos dice que es un intervalo de máxima intención del mercado. Quizás ahorita les digo el idioma, pues les es un poco extraño, pero esto es para que vayamos aprendiendo pues lo que vamos a manejar en el trading. Ok, como segundo tenemos nuestra vela estrella fugaz. La figura o bien la diapositiva donde tengo la vela de estrella fugaz, se las voy a mostrar para que ustedes la distingan. Y trae esta estrella fugaz. Dice, si ustedes observan el dibujo, aunque sea una vela verde o una vela roja, tiene forma de una estrella fugaz, ¿verdad? Válgame la redundancia con su nombre. Y también, pues, ustedes pueden observar aquí abajito, pues manejan el nombre en inglés. Podrán escuchar que la nombran Shooting Star o estrella fugaz. ¿Verdad? Recordemos que aquí en este taller pues vamos a estar viendo varias palabras en inglés, las cuales con el tiempo vamos a irlas ubicando. O mucha gente quizá, ¿verdad? Ya tiene la habilidad pues de interpretar las palabras en inglés, más estas que son muy comunes. Tenemos las características del patrón de la estrella fugaz. Nos dice que es una vela de cuerpo real pequeño. Si ustedes observan, su cuerpo es pequeño, su cuerpo es el rectángulo. Más adelantito se las voy a explicar a detalle. Dice, la vela, el cuerpo real pequeño ubicado en la parte inferior de la vela. O sea, abajo tenemos todo el cuerpo de la vela. La sombra de la vela debe abarcar al menos 2 o 3 veces del tamaño total de la vela. Como ustedes pueden ver, abarca 2 veces del tamaño total de la vela. Dice, y el shooting star debe tocar o estar muy cerca de un nivel de resistencia. ¿Ok? Entonces, esta viene siendo la vela estrella fugaz. Esto es para que las vayamos distinguiendo, pero también les quiero mostrar la siguiente vela, que viene siendo la vela hombre colgado. Esa vela, como podemos observarla aquí, pues su nombre es hombre colgado, pero recordemos que también en inglés, pues también no la podemos encontrar como hanging man, ¿ok? Y tenemos las características del patrón. Si ustedes observan, el cuerpo ahora está arriba y su mecha inferior es demasiado larga, es como simular a un hombre colgado, ¿verdad? Por eso es el nombre. Y las características son que la vela de cuerpo real pequeño, ubicado en la parte superior de la vela, y la sombra de la vela debe abarcar al menos 2 o 3 veces del tamaño total de la vela, ¿ok? Que viene siendo esta la sombra. Y como segundo tenemos lo que viene siendo la vela martillo, perdón, como tercero. Tenemos nuestra vela martillo, también llamada hammer. Si ustedes miran, es muy parecida aquí al hombre colgado. Esta vela martillo, vamos a observar las características, algo que nos tiene que distinguir de la anterior. Dice que una de las características de esta vela es de cuerpo real pequeño, ubicado en la parte superior de la vela, ¿ok? Su cuerpo debe ser pequeño y siempre en la parte superior. La sombra de la vela debe abarcar al menos 2 o 3 del tamaño total de la vela. El hammer debe tocar o estar muy cerca de un nivel de soporte para que funcione, ¿verdad? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y tenemos también por último nuestro martillo invertido, que en inglés pues es inverted hammer. Y su característica pues es muy similar, la diferencia, ¿verdad? De que la anterior, la martillo normal, su cuerpo está en la parte superior y el martillo colgado, o el martillo invertido, perdón, su cuerpo lo va a tener en la parte inferior. Dice, la vela del cuerpo real pequeño ubicado en la parte inferior de la vela. La sombra de la vela debe abarcar al menos 2 o 3 veces el tamaño de la vela. Y el martillo invertido debe tocar o estar muy cerca de un nivel de soporte. ¿Ok?
Por aquí les mostré algunas, porque hay muchísimas, son más, pero les mostré algunas como para que nosotros ubiquemos en sí lo que vienen siendo los nombres de las velas, ¿ok? Entonces, hasta aquí nos quedamos y seguimos con el análisis de la vela japonesa. Aquí vamos a hacer un análisis diminuto de lo que viene siendo la vela, para nosotros saber cómo es que se forma una vela. Y por lo que ven ustedes aquí, se los voy a explicar a detalle, ¿verdad? Y vamos a observar la anatomía de una vela japonesa. Primero que nada, las velas se clasifican en tres tipos, como podemos observar. La primera es una vela bajista, la segunda es una vela doji y la tercera es una vela alcista. Como ustedes pueden ver, el color de la vela bajista, estoy manejando el color rojo, pero como ustedes pueden maniobrar, ¿verdad? El gráfico, ustedes a veces podrán ver o utilizar un color negro como para distinguir una vela bajista, mientras que una vela alcista, como pueden ver, es un color verde o bien ustedes pueden manejar el color blanco. El color ustedes lo determinan. Yo voy a usar estos colores que son los más comunes y nos ayudan a distinguir, pues al ver nosotros un color rojo, sabemos pues que el precio va hacia abajo. Al ver un color verde, sabremos que el precio va hacia arriba. Pero no se fíen de los colores porque ustedes son quien determinan los colores. Y en el medio tenemos nuestra vela doji. Esta vela siempre nos va a mostrar el cuerpo pequeño. No se define, no está ni el 50% del tamaño de su vela. Siempre este cuerpo va a ser pequeño y es lo que nos va a ayudar a que nosotros distingamos que es una vela doji con sus diferentes, con sus 5 tipos diferentes o 5 características diferentes. En la vela, a ver, vamos a explicar un poquito lo que viene siendo la vela doji, porque quizás te preguntarás cómo puedes reconocer una vela doji, que es esta que está aquí en el medio. Pues te diré, te preguntarás qué tan grande o en qué tamaño vas a determinar qué es esa vela doji. Y pues nos dicen que no hay una medida universal exacta. Así que nosotros tendremos que usar la imaginación para distinguir cuando es una vela doji, siempre y cuando veamos que el cuerpo está pues más o menos de este tamaño que ustedes miran, pues no es ni la mitad ni la cuarta parte de una vela normal. Entonces nosotros vamos a determinar que es una vela doji. ¿Ok? Aquí adelantito tenemos las velas sin mecha, ¿verdad? Tenemos estas velas las cuales no tienen mecha, pero primero les voy a explicar el cuerpo de la vela. Aquí nosotros podemos observar la vela bajista roja y esta vela, déjenme decirles que esta inicia en esta parte superior. ¿Por qué? Porque como es bajista, pues va a ir hacia abajo. Va a trabajar hacia abajo, ¿verdad? Mientras que aquí inicia, en esta parte termina. Eso es la vela bajista. A lo contrario de la vela alcista, que inicia en la parte inferior y termina en la parte superior. ¿Por qué? Porque pues su nombre lo dice, ¿verdad? Es una vela alcista, o sea que va hacia arriba. Y en el cuerpo de la vela doji podemos observar que el cuerpo pues no determina si va hacia arriba o hacia abajo, sino que tocó la parte superior, luego este nos indica lo que tocó en parte inferior, o sea, el precio, pero en sí se mantuvo en el cierre y en la apertura y en el cierre. Como podemos ver, pues no nos da mucho a saber una vela doji. Sin embargo, aquí seguimos con el análisis de nuestra vela bajista de color rojo, donde ustedes observan, quedamos que en esta parte abrió y en esta parte cerró, a lo contrario de la vela alcista. Y estas dos que están aquí, que las ven como ustedes como mecha, pues sí, su nombre es mecha superior y mecha inferior. La mecha superior nos indica el precio hasta dónde llegó
el activo, o sea, hasta dónde llegó el precio, hasta dónde topó de lo más alto y luego la mecha inferior, pues hasta dónde es que logró bajar el y se mantuvo con el cuerpo de la vela. Todo el rectángulo que ustedes ven aquí rojo significa la apertura y el cierre de vela. Apertura arriba, cierre abajo, vela bajista. Apertura abajo, cierre arriba, vela alcista. ¿Ok? Y pues aquí observamos toda la anatomía de la vela, que es lo que les expliqué, que aquí topó la mecha el máximo, acá topó la mecha el mínimo, aquí abrió, aquí como dice apertura, abrió la vela roja bajista y terminó, o sea, cerró aquí abajo, acá la verde, lo contrario, abrió aquí abajo y cerró acá arriba, tiene su mecha máxima y su mecha mínima. Y igual la vela doji, que sin cuerpo, pues quiere decir que abrió y cerró en el mismo nivel. ¿Ok? De lo que les hablaba ahorita, algunas velas se mostrarán sin mecha. Esta vela no tiene máximos ni mínimos respecto a la mecha. Su máximo y su mínimo lo va a mostrar el mismo cuerpo de la mecha. ¿Por qué? Porque no tiene extensión ni hacia abajo ni hacia arriba, ¿ok? Aquí abrió, aquí cerró y su máximo pues es el mismo en el que abrió y su cierre su mínimo es el mismo en el que cerró. De igual manera la verde, nada más que viceversa, ¿verdad? La vela verde alcista abrió abajo, cerró arriba, pues su máximo fue arriba y su mínimo fue este de aquí de abajo. Esa es la explicación de la vela sin mecha. Como podemos ver aquí, el gráfico de velas nos muestra siempre el gráfico va a empezar de izquierda a derecha. Te va a ir mostrando conforme tú escogiste el gráfico. Si tú escogiste a una hora, pues esta vela es hora tras hora, ¿verdad? Siempre va a comenzar de izquierda a derecha. Como podemos observar aquí, estas tres velas, estas dos verdes y esta roja, podemos observar que son unas velas doji. Podemos determinarlas con su nombre de doji. ¿Ok? Y si pueden ver ustedes aquí, aquí esta vela empezó en la parte superior, terminó en la parte inferior, es una vela bajista y enseguida, si lo tienes por hora el gráfico, pues aquí enseguidita empieza de nuevo, si observas en el mismo nivel que terminó la anterior, comienza la siguiente. Aquí de igual, en el mismo nivel que termina la anterior, comienza la siguiente. Y pues podemos ver nuestras velas doji, ¿verdad? Pero en esta ilustración lo que observamos es que termina la vela y a su mismo nivel empieza la vela, pero no siempre va a estar así. Habrá ocasiones en que tú te encuentres un espacio dentro de esa apertura de la nueva vela, ¿verdad? Este espacio que ustedes pueden ver en esta vela bajista empezó exactamente cuando terminó la anterior, empieza esta, pero en la siguiente tenemos este espacio. Pues bien, ese espacio se llama gap y no nos vamos a enfocar ahorita, pero más adelante vamos a trabajar o vamos a explicar exactamente qué significa un gap. Por lo pronto, nada más te muestro la ilustración para que tú distingas, ¿verdad? De que no siempre van a estar seguidas, así como estas dos, sino que de repente te vas a encontrar este espacio y tú lo vas a identificar, ¿verdad? Como un espacio gap, ¿ok? Como pueden ustedes ver aquí, tenemos, bueno, aquí yo escogí la acción de Tesla y la tengo a una hora. Por lo que si observamos, si yo lo escogí a una hora, esta vela quiere decir un tiempo de hora. O sea que transcurrieron 4 horas para yo hacer la observación de estas 4 velas. ¿Ok? Acuérdense, aquí en la parte superior nos muestra la empresa que elegimos y el tiempo que nosotros determinamos. ¿Ok? Aquí, como pueden ver, sigo trabajando con la compañía con Tesla y con el gráfico a una hora,
vienen siendo 4 horas. Si ustedes observan, el máximo que tocó fue como 762, arribita de 762, pero aquí abrió la vela esta bajista roja. Aquí ustedes pueden observar que abrió en 762, más sin embargo su mecha máxima quiere decir que alcanzó a subir un poquito, pero luego se regresó y se mantuvo, por eso es que su cuerpo es el rectángulo rojo, ¿ok? Y podemos ver también cuál fue el mínimo que tocó con su mecha, pues fue entre 700 y 719 fue su mínimo, más sin embargo cerró exactamente en los 719. Como podemos ver aquí, la gráfica nos va a mostrar en la parte inferior, nos va a mostrar siempre el tiempo, y esto le llaman eje X, ¿verdad? Es nuestro eje X, mientras que al lado nos va a mostrar el precio y a este le van a denominar el eje Y. Así es como los vas a distinguir. Ok. Ahora tenemos la psicología de las velas. ¿Cómo nosotros podemos distinguir cuando una vela es fuerte y cuando una vela es débil? Para nosotros poder distinguir esas velas que probablemente no nos van a determinar el movimiento que queremos hacer, pero sí nos van a ayudar bastante, pues tenemos que ensayar o entrenar con estas 3 características que nos van a hacer distinguir si es una vela fuerte o si es una vela débil. Por ejemplo, la primera característica nos dice que el cuerpo de tamaño similar el cuerpo de tamaño similar al de las velas anteriores que no sea menos del 50% del tamaño promedio. O sea, el tamaño promedio les voy a mostrar este que está aquí en la esquinita. Este es un tamaño promedio de una vela, ¿verdad? Y nos dice la característica que el cuerpo de tamaño similar al de las velas anteriores no sea menos de un 50% del tamaño promedio para poder determinar que es una vela fuerte. Luego también nos dice que el cierre de la vela debe estar cerca del extremo. Yo quisiera aquí hacer un intervalo para definir exactamente qué viene siendo extremo, ¿verdad? Algunos ya sabrán, pero para los que no, el extremo es el que es cuando está en su grado más intenso, elevado o activo, o sea, en lo máximo. Ese viene siendo el extremo. Por lo tanto, debemos de ver que esa vela esté cerca de ese extremo, ¿verdad? Que viene siendo donde termina la vela. Luego dice, debe tener más cuerpo que mecha y el cuerpo de la vela debe medir al menos 50% del tamaño completo de la vela. O sea, la primera observación que tenemos que hacer es que la vela tiene que estar pues un poco grande, ¿verdad? Si está chica, totalmente determinamos que es una vela débil, pero vamos a hacer la anatomía la psicología de esta vela. Vamos a observar la primer vela, la roja que está a mano izquierda. Ok, vamos a ver, cuenta con la primera característica. Dice, la primera es cuerpo de tamaño similar al de las velas anteriores, que recordemos que era este cuerpo. Entonces, ¿el cuerpo se asimila? Sí, ¿verdad? Tiene esa palomita. Luego, como segundo, dice, el cierre de la vela debe estar cerca del extremo, que bien, su extremo es este y su cierre está cerca del extremo, ¿ok? También califica. Y como tercero, debe tener más cuerpo que mecha. Observemos, ¿tiene más cuerpo que mecha? Sí. Entonces, cumple con las 3 características, por lo tanto, la determinamos una vela bajista, como nos aclara aquí, ¿verdad? Se fue a la clasificación de velas bajistas. Y hacemos la clasificación de la segunda vela. Ok, lo mismo, le aplicamos el cuerpo de tamaño similar de la vela anterior, que sea menos del 50% del tamaño promedio. Sí califica. El cierre de la vela debe estar cerca del extremo. Perfecto. Su cierre es este de arriba y está cerca del extremo. Debe tener más cuerpo que mecha. ¿Tiene más cuerpo que mecha? Sí. Ok, la calificamos como una vela alcista
fuerte. Esta es una vela bajista porque está roja y caminó hacia abajo y es fuerte también. Las dos son fuertes a diferencia que una es alcista y otra es bajista. Ok, vamos con la tercera. La tercera nos dice que el cuerpo de tamaño similar al de las velas anteriores sea menos del 50%. Ok, su cuerpo es demasiado pequeño, no califica con la primera característica. Luego, el cierre de la vela debe estar cerca del extremo, ¿sí? Con la segunda sí califica, pero ya no calificó con una. Entonces, si cualquiera de estas tres características no te la cumple la vela, la vas a clasificar como una vela débil. Y acá tenemos su clasificación. Vela alcista porque es verde, débil, ¿ok? Así la distinguimos. Su color es verde, es alcista, pero no cumple con una de estas características, por lo tanto va a ser una vela débil. Y para que no te compliques la vida, cuando tú veas que una vela te está dando problemas para determinar si es o no es fuerte, no batalles, la vas a clasificar como una vela débil, porque si te está haciendo dudar, pues ya es para que tú la clasifiques así como vela débil, ¿verdad? Porque recordemos que con tan solo una característica que no tenga, pues ya la vamos a clasificar como débil. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos la ilustración de cómo se clasificaron estas velas. El tamaño normal de una vela es este, considerado este rectángulo. Este es el tamaño, es el cuerpo normal de una vela. Si ustedes ven, aquí pues tenemos esta vela demasiado pequeña, pero aquí ya están clasificadas. Si ustedes ven en la parte inferior, tenemos vela bajista fuerte, vela alcista fuerte. Y eso espero que hayamos aprendido cómo distinguir mínimo una vela bajista, una vela fuerte y pues sus características. Aquí te voy a hacer hincapié en este concepto donde nos dice que una vela individual no proporciona suficiente información para tomar una operativa, pero sí tenemos un buen contexto, más la información de una vela nos proporciona una señal donde sí nos va a ayudar a poder tomar una buena operativa. O sea, no nos da la definición, pero sí nos ayuda bastante el hecho que nosotros sepamos la psicología de las velas y de distinguir la característica si es una vela fuerte o una vela débil. Aquí, pues es lo que ya les expliqué. De mi parte, pues espero haber sido explícita, ¿verdad? Con todo esto. A veces algunas personas que ya practican el trading, pues podrán decir, esto es demasiado fácil, pero por respeto a las personas que vamos iniciando, pues empezamos a explicarles este tipo de idioma que vamos a estar manejando mediante la práctica. Esto todo es teórico, pero yo les sugiero que no se pierdan las siguientes clases. ¿Por qué? Porque es donde vamos a aplicar la práctica. Y pues recordemos que la práctica es quien hace al maestro. La práctica es la que nos va a ayudar, la constancia, la persistencia es la que nos va a ayudar a que nosotros podamos lograr nuestras metas financieras. Si nosotros nada más escuchamos la información y no la aplicamos, pues en realidad, ¿verdad? No vamos a tener el conocimiento. Y recordemos pues que el conocimiento nos da poder, nos da fuerza. Entonces, pues yo les agradezco su tiempo, les agradezco el haber estado aquí aprendiendo un poquito de lo mucho o poco que nosotros hemos aprendido, pues es información clasificada. Nosotros no somos asesores financieros, más sin embargo estamos transmitiéndoles algo que nosotros ya lo practicamos, que ya lo hacemos y que nos está ayudando a contar con una diversificación más, ¿verdad? Para no depender de un solo ingreso. Gracias por estar aquí conmigo o con nosotros. Gracias, les agradecemos. Y de mi parte ha sido todo. Gracias. Empezamos con las preguntas para poderles ayudar si les quedó alguna duda. Muchísimas gracias. Gracias, mi querida Máster Estela. Estuvo excelente la presentación. Realmente hay Gracias. mucho, ¿verdad?, que tenemos que aprender, pero todo estuvo claro, todo estuvo excelente. Apreciamos mucho tu trabajo y tu esfuerzo. Gracias, amiga.